Buenos días o buenas tardes, según cuando estén viendo este video. Mi nombre es Nicolás Reed y estaré ayudando en la cátedra de la profesora Vivaldi de Sociología del Derecho. Eh, en particular en esta sesión lo que vamos a revisar es la obra de Immanuel Kant, particularmente una de sus obras pequeñas, ¿no? Que es la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? ¿No? Que es un texto muy importante para la filosofía, ¿no? Y que también, eso es lo que intentaremos elucidar en esta sesión, ¿no? Es un texto importante para el pensamiento en general, ¿no? En el sentido en que marca un modo específico de pensar en la sociedad o en lo que podríamos llamar el problema de la teoría social, ¿no? Que uno puede modular de distintas maneras, ¿no? Pero finalmente es un problema que tiene un carácter profundamente político, ¿no? Dado que uno puede modularlo en su sentido más tradicional o nuclear, ¿no? Bajo la forma de la pregunta cómo vivimos juntos, ¿no? O la pregunta por el vivir juntos, ¿no? ¿Qué significa vivir en comunidad y cómo es que las sociedades, ¿no? Viven políticamente sus propias vidas, ¿no? Eso es importante para no solo para la sociología, sino también para disciplinas como la del derecho, ¿no? O sea, uno puede pensar que el derecho constitucional, ¿no? Es en ese sentido un modo de la filosofía política, es una forma de la filosofía política, dado que el derecho constitucional digo, se pregunta por el modo en que justamente las sociedades se constituyen en términos jurídicos formales, ¿no? En instituciones, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, junto con presentarme, les decía, mi nombre es Nicolás Reed, soy abogado, hago un curso que se llama Teoría Social en la Universidad de Chile y tengo un magíster en filosofía en el que justamente he abordado el problema de la ilustración desde la perspectiva de Foucault, Michel Foucault, que es uno de los autores que también revisaremos en este curso, ¿no? Entonces, para entrar en el motivo que nos convoca en esta sesión, sería interesante y sería práctico también que quienes estén revisando esta clase hayan ya leído el breve texto que es la ilustración de Immanuel Kant, ¿no? Porque hay algunos puntos centrales, ¿no? Que uno debe tener en consideración para abordar este texto, ¿no? La obra de Kant es escrita en el siglo XVIII, ¿no? Kant es un pensador que nace el año 1724 y muere en 1804, ¿no? Entonces su pensamiento, ¿no? Tiene una influencia muy fuerte en el siglo XVIII y suele ser mencionado como uno de los factores, ¿no? Indirectos de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? En el sentido en que, como veremos ahora, es un pensamiento, el de Kant, ¿no? Un pensamiento político, ¿no? Se podría o que podríamos oponer al pensamiento eh, que justifica las monarquías, ¿no? Kant es, por así decirlo, y según ciertas lecturas canónicas, ¿no? Es el estandarte del racionalismo, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace el proyecto kantiano es modificar el objeto, ¿no? De la fe, ¿no? O sea, en lugar de tener fe en Dios, ¿no? Lo que hace el proyecto kantiano es poner la motivación de la fe, ¿no? Glaube en alemán, ¿no? En la razón, ¿no? En la iluminación de la razón, ¿no? En lo que en alemán se dice la Aufklärung, ¿no? La ilustración, ¿no? Entonces la ilustración, para entenderla como problema, ¿no? Es interesante
dejar de comprenderla como un periodo histórico, ¿no? Lo que a Kant le importa en este pequeño texto escrito para un diario, ¿no? En el año 1784, ¿no? Eh, lo que hace es responder a la pregunta que le imponen a Kant, ¿no? La pregunta ¿qué es la ilustración? ¿No? La ilustración ya había sido entendida como una forma de pensamiento, como una especie de movimiento, ¿no? Del cual participaban muchos otros intelectuales e incluso en este periódico que publica la respuesta de Kant a la pregunta ¿qué es la ilustración? Ya habían sido publicados otras respuestas como la de Moses Mendelssohn, ¿no? A la cual Kant de alguna manera responde, ¿no? Pero para tenerlo en cuenta, en términos de contexto sociohistórico, uno podría decir que eh, el iluminismo, ¿no? La ilustración, era ya un movimiento, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Era un modo de pensar el mismo pensamiento, ¿no? Entonces, el motor principal de ese pensamiento uno lo podría ubicar de manera sintética en este texto de Kant bajo la frase en latín, ¿no? Sapere aude, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes, algunos o algunas de ustedes ya conocen. eh, Significa atrévete a saber, ¿no? Atrévete a saber por ti mismo. Ese es el mensaje principal de este texto, que es la ilustración, ¿no? Entonces, para ir con cómo presenta el problema Kant, el problema de la ilustración, yo creo que es interesante eh, ir entendiendo cómo Kant construye este texto, ¿no? Este texto es muchas veces dejado de lado por los expertos en la obra de Kant, porque se lo trata como un texto menor, ¿no? Un texto que forma parte de aquellos textos de la filosofía de la historia, ¿no? Sin ir más lejos, de hecho, el texto está compilado en este pequeño libro de Fondo de Cultura Económica en castellano que se llama Los textos de la filosofía de la historia, ¿no? Por lo tanto, es interesante comprender cómo este texto es tratado como un texto menor en comparación con las grandes obras de Kant, como son su proyecto crítico, ¿no? El proyecto de las críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar, ¿no? Que esos tres grandes libros, ¿no? Monumentales, ¿no? Sirven para explicar el modo en que conocemos, por así decirlo, ¿no? El modo en que el sujeto finito conoce el mundo. Esas tres críticas, ¿no? Se enmarcan dentro del proyecto ilustrado, dentro del proyecto de la ilustración, dentro del iluminismo, ¿no? Como su campeón principal, ¿no? Esas tres críticas, el proyecto crítico kantiano, ¿no? Lo que hace es mostrar los límites del conocimiento humano, hasta dónde podemos conocer, ¿no? De manera a priorística, dice Kant. A priorístico quiere decir hasta dónde podemos conocer sin necesidad de la experiencia, ¿no? La experiencia entendida como aquello que nos otorga el mundo, ¿no? Entonces es interesante cómo de, fuera de ese gran proyecto que construyó Kant, ¿no? Existen estos otros textos que son considerados menores, pero que de alguna manera sirven para mostrar puntos quizá aún más importantes, ¿no? Que los puntos que son presentados en su proyecto crítico, ¿no? Y su principal texto es justamente qué es la ilustración, ¿no? Es importante entender que este texto que se llama Respuesta a la pregunta, qué es la ilustración, ¿no? Es, es una publicación, como ya mencionaba antes, hecha en 1784 en un diario alemán, ¿no? Y es importante considerar que fue realizada en un diario alemán, ¿no? Hoy sería difícil encontrar un periódico donde un gran pensador o un conjunto de grandes pensadores y pensadoras se den el tiempo, ¿no? Se den el trabajo de responder a una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo contemporáneo o qué es lo político? No, no existe algo así como eh, el afán del intelectual público por responder preguntas, ¿no? Vivimos en otra época distinta de la que da lugar a este texto de Kant, ¿no? Entonces es interesante comprender que este texto está escrito para un público masivo, ¿no? Un público que no necesariamente es experto o erudito en filosofía, ¿no? Por lo tanto, tiene el afán, ¿no? De exponer justamente eh,
el modo en que se expresa la ilustración misma en el caso de un filósofo, ¿no? Para decirlo de manera más sencilla, lo que acabo de decir, ¿no? eh, Kant intenta mostrar con el propio texto, ¿no? Un ejemplo de lo que es la ilustración, ¿no? Entonces es interesante que la idea central del texto, que es atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Y no que otro piense por ti, ¿no? Los problemas que te afectan, ¿no? A ti, ser humano, ¿no? Usa la razón, es el primer mandato de Kant, ¿no? Eh, ese lema, ese emblema, ¿no? Es realizado por este propio texto, por este mismo texto, ¿no? Uno podría decir que un ejemplo de texto ilustrado, ¿no? Es justamente el texto de Kant, y eso es muy llamativo en estos textos menores de Kant, ¿no? Que son textos que podríamos decir con lenguaje contemporáneo, ¿no? Performativamente, ¿no? Muestran el argumento junto con decirlo de manera literal, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Kant en este texto comienza describiendo o definiendo la ilustración, ¿no? Lo que dice Kant es que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, ¿no? Hay otras traducciones que yo creo que son mejores, que dicen que la ilustración o la Aufklärung es la emancipación humana, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer, de su culpable minoría de edad, ¿no? La minoría de edad culpable, ¿no? Es interesante comprender esos dos términos, ¿no? Eh, tres términos más bien, ¿no? La ilustración sería la emancipación, ¿no? De la humanidad, de su culpable minoría de edad, ¿no? Lo que dice Kant enseguida es que la minoría de edad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia propia sin la guía de otro, ¿no? Entonces, claro, la minoría de edad para Kant es una figura, ¿no? Que representa el modo en que nos dejamos eh, o dejamos que otros resuelvan nuestros problemas profundos por nosotros, ¿no? Entonces, claro, el menor de edad, la figura del menor de edad es aquel que tiene un padre o una madre que lo guía, ¿no? Que tiene un maestro que lo guía y que le otorga respuestas ante los problemas que le afectan, ¿no? Por tanto, es interesante comprender que la minoría de edad para Kant es este modo en que eh, pensamos o utilizamos la inteligencia, dice, ¿no? Utilizamos la razón sin la guía de otro, ¿no? Y es interesante también comprender por qué Kant dice que esta minoría de edad, ¿no? Es culpable, o sea, es culpa nuestra, ¿no? Y Kant en ese sentido otorga dos razones, ¿no? Muchas veces, dice Kant, esta incapacidad es culpable, ¿no? Porque su causa no reside en que nos falte la inteligencia, ¿no? No nos falta la razón muchas veces para resolver problemas, sino que lo que nos falta es decisión y valor, ¿no? Para servirnos de ella, de la razón, sin la tutela de otro, ¿no? Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, ten el valor de servirte de tu propia razón, he aquí el lema de la ilustración, nos dice Kant, ¿no? Por lo tanto, los dos elementos que Kant considera como, podríamos llamar, enemigos de la emancipación ilustrada son la pereza o la flojera, ¿no? Y la cobardía, ¿no? La pereza porque muchas veces nos es mucho más fácil que otro piense los problemas por nosotros, ¿no? Y nos quedamos con respuestas que son dadas, ¿no? Ahí la crítica de Kant es relativamente evidente, ¿no? Al pensamiento hierático, ¿no? De la iglesia, ¿no? De la iglesia cristiana en general, ¿no? De las religiones en general, uno podría decir, ¿no? Cómo es que las religiones son conjuntos entendidas en un mal sentido, ¿no? Son conjuntos de respuestas ante preguntas existenciales que nos son dadas casi en un paquete, ¿no? Entonces, claro, en el caso de la religión, uno podría decir, eh, se, otro piensa por nosotros, ¿no?
Por lo tanto, claro, aquí el punto importante es comprender que la cuestión de la ilustración para Kant es pensar por uno mismo, ¿no? De aquí también proviene un concepto que muchos han leído a propósito de este texto en Kant, que es la noción de autonomía, ¿no? Es el pensamiento autónomo, no heterónomo, no es que otro me imponga normas, sino que yo mismo me doy mis normas a través del razonamiento, ¿no? Por tanto, es interesante considerar cómo es que eh, esta minoría de edad, ¿no? En la que permanecemos, ¿no? Es culpa nuestra, ¿no? Por pereza, porque nos da flojera o por cobardía. Y eso es muy interesante porque la cobardía estaría dada en los términos en que el pensamiento para Kant es ya de por sí algo riesgoso, ¿no? Es algo peligroso, es una aventura, ¿no? La aventura del pensamiento. De hecho, claro, cuando con Kant pensamos en la cuestión del pensamiento, ¿no? Del atrévete a pensar, ¿no? El atrévete, ¿no? Ya nos indica que hay un atrevimiento, hay un coraje en el atreverse a pensar de manera pública. Eso es lo que está apuntando Kant, ¿no? A exponer ideas ante un público y que estas ideas sean discutidas, ¿no? Que sean puestas en un debate público, ¿no? Eso es algo importante para Kant. Eso ya es de alguna manera riesgoso, ya es peligroso, ¿no? Porque hay factores que nos permitirían comprender, ¿no? Que el pensar de manera libre, ¿no? Puede afectar al orden de las ciudades, al orden de los gobiernos, ¿no? En eso está pensando Kant, ¿no? Que hay autoridades públicas, ¿no? Que creen, o más bien que saben, ¿no? Que el pensamiento libre es peligroso para el orden de las ciudades, ¿no? Eh, Eso es una cuestión muy antigua en términos de filosofía o de teoría social, ¿no? Por tanto, yo creo que es relevante comprender ese asunto del riesgo en este texto de Kant, ¿no? Porque justamente el pensamiento se formularía, ¿no? Como una experiencia peligrosa, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, la cuestión del sapere aude, ¿no? Cobra valor en términos en que yo me atrevo, ¿no? A producir un discurso público, ¿no? A pensar públicamente algún problema, ¿no? De eso se trata la minoría de edad. ¿Y a qué se refiere Kant con uso público? Es una cuestión interesante, uso público de la razón, que es un concepto que está presente en este texto, ¿no? Que tiene que ver con justamente lo anterior, ¿no? Me permito citar una, una frase de este texto, ¿no? Para dar cuenta de lo que le interesa a Kant, ¿no? Kant dice en qué es la ilustración, dice, abro comillas, es pues difícil para cada hombre o mujer, ¿no? En particular lograr salir de esa incapacidad, de esa minoría de edad, convertida casi en nuestra segunda naturaleza. Le hemos cobrado afición y nos sentimos realmente incapaces de servirnos de nuestra propia razón, porque nunca se nos permitió intentar la aventura del pensamiento, ¿no? La aventura del pensamiento público, deberíamos agregar, ¿no? Porque con pensamiento público, Kant se refiere a algo bien específico, ¿no? Dice Kant unas páginas más adelante, ¿no? Este texto es bien corto, ¿no? Lo que es relevante, dice Kant, para la ilustración, para este proceso de emancipación de hombres y mujeres, de la humanidad completa, uno podría decir, si lee otros textos de Kant, ¿no? Esta emancipación de la humanidad, del pensamiento por sí mismo, ¿no? Nos arroja, ¿no? Como humanidad al uso de la libertad, ¿no? Entonces estamos realizando un uso de la razón, ¿no? Que daría lugar, ¿no? a aquello que es lo que más le importa a Kant, ¿no? Que es la libertad, ¿no? Eh, entonces la ilustración requeriría
como presupuesto, uno podría decir, la existencia de la libertad para hacer uso público de la razón, ¿no? Y con uso público, por supuesto, Kant lo opone a un uso privado de la razón, ¿no? El uso público lo define él de la siguiente manera, ¿no? Entiendo por uso público, dice Kant, aquel en que, en calidad de maestro, ¿no?, se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores, ¿no? Por uso privado entiendo el que ese mismo personaje puede hacer en su calidad de funcionario, ¿no? Entonces aquí lo que hace Kant, ¿no?, es mostrarnos cómo eh, el uso público de la razón responde a las normas, ¿no? Uno podría ponerlo de la siguiente manera, ¿no? Yo puedo escribir, eh, puedo hacer uso público de la razón escribiendo un texto en contra de la ley de impuestos, ¿no? Pero en términos de uso privado de esa razón, yo no puedo dejar de pagar los impuestos, ¿no? Es decir, acepto las reglas del juego y las cumplo, ¿no? Sin embargo, tengo la libertad de producir una crítica pública de esas normas, ¿no? Entonces, claro, ese es el uso público de la razón para Kant, ¿no? Que según el cual yo estoy emitiendo un discurso, ¿no?, o estoy exponiendo una idea, ¿no?, ante un público en calidad, ¿no?, de pensador, ¿no?, de simple razonador, ¿no?, en mi calidad de eh, emancipado, podríamos decir, ¿no? Y el uso privado de la razón estaría determinado por, estaría delimitado más bien por el lugar que yo ocupo en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, un juez de la República, podríamos decir, eh, puede criticar en un libro que publique las leyes de la República, ¿no? Puede producir una crítica de las mismas leyes que aplica. Sin embargo, eso no le permitiría, ¿no?, en términos de fundamento, ¿no?, no le permitiría eh, dejar de aplicar esas reglas, esas normas, esas leyes, ¿no? Entonces es importante comprender esta distinción que realiza Kant entre el uso público de la razón y el uso privado de la razón, ¿no? El uso privado, en definitiva, para redondear esta idea, estaría determinado por mi lugar en la sociedad, ¿no?, por las reglas según las que decido regirme y que rigen la comunidad en la que participo, ¿no? Y por otra parte, el uso público estaría determinado por aquellas ideas que yo puedo poner a disposición pública en términos de, podríamos decir, libre expresión, ¿no? Entonces es interesante comprender cómo para Kant esta cuestión del pensamiento público, ¿no?, cobra un sentido político particular, ¿no? Hay una frase eh, bien interesante en este texto que, insisto, es un texto breve, ¿no?, sin embargo muy, muy iluminador de Kant, que dice lo siguiente, ¿no?, a propósito de la cuestión política y de cómo puede ser comprendido el problema de la Ilustración como un problema radicalmente político, ¿no? Escribe Kant en el mismo que es la Ilustración, abro comillas, mediante una revolución acaso se logre derrocar al despotismo personal y acabar con la opresión económica o política, pero nunca se consigue la verdadera reforma de la manera del pensar, ¿no?, sino que nuevos prejuicios en lugar de los antiguos servirán de riendas para conducir al gran tropel, a las grandes masas, ¿no? Entonces, claro, Kant está pensando el problema de la revolución, ¿no?, y lo que nos deja ver, ¿no?, es que recuerden que este texto fue escrito en 1784, muy poco antes de la Revolución Francesa, ¿no? Lo que haría una revolución en los términos en que Kant lo está entendiendo, que según cierta literatura puede ser entendido como un golpe de Estado, ¿no? Una revolución podría ser el cortarle la cabeza al rey e instaurar otro gobierno, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que es justamente lo que pasa 5 años después, ¿no?, de publicado este texto. Eh, Tiene que ver con que eso revoluciona o transforma cierta forma de las instituciones políticas, ¿no?, y jurídicas, ¿no?, pero no reforma el modo en que los pueblos piensan, ¿no? Por lo tanto, la verdadera revolución, nos dirá Kant, y eso es lo más llamativo, podríamos decir, de este pequeño texto de Kant, es que Kant le otorga a la Ilustración un carácter sumamente revolucionario en términos políticos, ¿no?, porque lo que modifica, ¿no?,
la ilustración, entendida como la emancipación de una minoría de edad culpable, ¿no? Lo que haría el atreverse a pensar por uno mismo es justamente una revolución del pensamiento, ¿no? Es el momento histórico, podríamos decir, en que la humanidad se toma conciencia, ¿no? De que puede utilizar la razón por sí misma, ¿no? Entonces eso es muy interesante, sobre todo cuando uno comprende, como apuntaría Foucault, Michel Foucault leyendo este texto, ¿no? Que el uso de la razón pública tiene mucha relación con lo que en el pensamiento antiguo griego, ¿no? Cuyo representante podría ser Aristóteles, ¿no? Eh, eh, tiene relación, digo, este uso de la razón pública como rationeren, ¿no? Con el modo de vida contemplativo, ¿no? Con el pensamiento como contemplación, ¿no? Es decir, con el pensamiento sin teleología, sin telos, sin finalidad específica, ¿no? Porque uno podría decir que el ingeniero para construir una máquina utiliza la razón, pero en función de obtener un resultado determinado, ¿no? La rationère, el uso público de la razón, no apunta a obtener un resultado determinado en función del pensamiento, sino que es el libre uso de la razón, ¿no? Nos exponemos ante una pregunta y simplemente pensamos, ¿no? Hasta donde eso nos lleve. Y por eso, y ahí radica, uno podría decir, el peligro del pensamiento, ¿no? Porque no sabemos hacia qué conclusiones nos puede llevar nuestro razonamiento, ¿no? Entonces eso es muy interesante en Kant, ¿no? Cómo presenta la cuestión del pensamiento público, del Rationeren, ¿no? Del uso de la razón, como una cuestión particularmente política, revolucionaria, ¿no? Porque lo que revoluciona sería, de alguna manera, el temor que tiene la humanidad de servirse de su propia razón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante entender cómo este texto, ¿no? Permite darle forma, ¿no? A lo que podríamos llamar el pensamiento racionalista, ¿no? Y que luego podríamos llamar la modernidad, ¿no? El pensamiento moderno, uno podría decir, se fundamenta, ¿no? En esta idea de el pensar por uno mismo, ¿no? El pensar por una misma, ¿no? Entonces, es interesante este texto, entendido como un texto sobre la historia, ¿no? Porque justamente así es enmarcado en la gran discusión sobre la obra de Kant, ¿no? Este es un texto de la filosofía de la historia, ¿no? Pero ¿de qué historia nos está hablando? Ese es un punto relevante, ¿no? El texto de Kant está hablando sobre el presente, sobre su presente, ¿no? Es interesante que la pregunta que se le hace a Kant y a otros pensadores que también la respondieron, como ya les mencionaba al comienzo, ¿no? Que se les pregunte por la ilustración, por la Aufklärung, ¿no? Porque era un movimiento que era una forma de pensar, ¿no? Era un modo de abordar el pensamiento, uno podría decir, que fue bautizado en su propia época, ¿no? Es difícil reconocer en nuestra época algún tipo de pensamiento que sea autobautizado. Uno podría pensar quizá en el marxismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el marxismo? Podría ser una pregunta sobre el presente, ¿no? En el fondo, ¿qué es el feminismo? También podría ser una pregunta sobre el presente, no tanto por su respuesta, sino por el modo en que ha respondido. Entonces, por eso es interesante el texto de Kant, ¿no? Es interesante, podríamos decir nuevamente, en un sentido performativo, ¿no? No solamente por la respuesta que Kant nos otorga a la pregunta que es la ilustración, sino por el modo en que Kant aborda la pregunta por la ilustración, ¿no? Y el modo en que la aborda también nos muestra una respuesta, ¿no? Ante esa pregunta, ¿no? Es decir, que el rol del intelectual en términos de uso de la razón pública, ¿no? Eh, debe ser dar cuenta, ¿no? De los modos en que el pensamiento es revolucionario, ¿no? O si uno quiere ponerlo al revés, ¿no? Es exhibir el modo en que el pensamiento es riesgoso, ¿no? Por eso a Kant le interesaba tanto en su proyecto crítico delimitar los límites, ¿no? O sea, darle una forma a los límites del pensamiento, ¿no?
porque de esa manera, ¿no? Kant, con este otro tipo de textos, ¿no? De estos textos denominados textos menores, ¿no? Los textos de la historia, en estos textos Kant nos muestra ya no los límites del pensamiento, sino el modo en que esos límites de alguna manera pueden ser transformados, sobrepasados, transgredidos, ¿no? Entonces, claro, hay límites en el pensamiento, uno podría decir con Kant, con el Kant más famoso, el de la crítica de la razón pura, ¿no? Hay límites del pensamiento, hay cosas que ya no podemos pensar, pero que si nos atrevemos a pensarlas, ¿no? Hay una posibilidad eh, real en que eso sea peligroso, ¿no? Esto es algo que puntualiza muy bien Michel Foucault, como mencionaba anteriormente, y que de alguna manera vamos a revisar más adelante en este curso, y que tiene que ver con que el modo en que pensamos, de alguna manera, es una situación estratégica compleja, ¿no? Que nos constituye como comunidad, ¿no? Las comunidades están determinadas por, en términos sociológicos, ¿no? Por estructuras, ¿no? Que es algo que ya habrán visto en la presentación de este curso por parte de la profesora Lieta Vivaldi. ¿No? El pensamiento de las sociedades es complejo y está determinado por estructuras que de alguna manera se repiten, ¿no? Sin embargo, existiría una forma de cambiar esas estructuras, ¿no? De cambiar los límites del pensamiento, uno podría llegar a decir, eh, con Kant, ¿no? Lo que Kant nos está diciendo en el fondo es que si nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, ¿no? Sin miedo, ¿no? Sin pereza tampoco, ¿no? eh, podemos llegar a imaginar una transformación de los modos del pensamiento, ¿no? Y eso es muy interesante desde el punto de vista Foucaultiano, ¿no? Porque los lectores de Kant lo que hacen tradicionalmente es mostrar que el proyecto kantiano tiene enfrente elucidar o definir cuáles son los límites del pensamiento, hasta dónde podemos pensar, ¿no? Pero también nos muestra, nos exhibe, ¿no? Kant, sin decirlo argumentativamente, podríamos decir, ¿no? Nos muestra con su propia escritura, ¿no? Que ese pensamiento o que las estructuras y los límites del pensamiento pueden ser transformadas, ¿no? A través del pensamiento libre, a través de la Rationären, ¿no? Del pensamiento, del uso público de la razón de manera libre, ¿no? Es decir, los límites del conocimiento existen, ¿no? En un momento histórico determinado, ¿no? Pero también pueden ser transformados, pueden ser modificados, pueden ser destruidos, ¿no? O transgredidos por la libertad, ¿no? La libertad, en términos de la razón, ¿no? Sería lo que determinaría justamente el valor del pensamiento, ¿no? O sea, lo que está haciendo Kant es justamente eh, otorgarle un valor fundamental a la razón, ¿no? Y eso es lo que le ha valido, ¿no? El problemático y polémico título de racionalista, ¿no? Porque sería un defensor férreo de esta religión de la razón, ¿no? Kant llega a escribir justamente que debemos tener fe en la razón, ¿no? Entonces es interesante cómo eh, este texto, que parece responder a una pregunta simple, ¿no? ¿Qué es la ilustración? ¿No? No responde a la pregunta como como si la ilustración fuera un momento histórico, ¿no? Muchas veces en los cursos de historia más tradicionales, ¿no? Más analistas, ¿no? Uno podría decir, uno podría argumentar que la ilustración es un periodo histórico, ¿no? Es un periodo histórico que da lugar a hitos históricos tales como la Revolución Francesa, ¿no? Porque es el momento en que la humanidad se hace adulta, ¿no? Pero lo relevante en términos filosóficos, uno podría decir de eso, no es tanto como este texto otorga un argumento eh, para definir justamente qué es el periodo histórico de la Ilustración, sino justamente no lo toma como un periodo histórico, sino que lo toma como una actitud, ¿no? En ese sentido, la ilustración, ¿no? El pensamiento ilustrado es una actitud que tomamos, ¿no? Es un conjunto de gestos, podríamos decir, que realizamos en función del pensamiento, ¿no? Entonces, claro, acá olvidémonos de la idea de la ilustración como un momento histórico con la respuesta de Kant y entendámoslo como una posición, como una perspectiva, ¿no?
como una toma de lugar, ¿no? Como justamente una actitud, ¿no? Ante el pensamiento, ¿no? Ante los problemas filosóficos, ante los problemas del pensar, ¿no? Entonces, es interesante también comprender esto como una de las bases para la teoría social, que es lo que estaría en el fundamento de algo así como una sociología del derecho, ¿no? Porque toda sociología del derecho, uno podría decir, requiere de una teoría de lo político, ¿no? Sobre todo porque el derecho uno puede entenderlo como un fenómeno social complejo, ¿no? Y por lo tanto remitirlo al estudio o aplicación práctica de la normativa en una población determinada sería, creo, una cuestión, eh, sería un análisis superficial del problema de la teoría social, ¿no? Que es el cómo vivimos juntos, ¿no? Eh, no se trata de eso, sino que se trata de cómo eh, producimos, ¿no? Eh, una comunidad y cómo el derecho, ¿no? Es una forma de producir esa comunidad, ¿no? Con Kant es importante comprender esa noción que hemos mencionado en algún momento de esta sesión, ¿no? Que es la de autonomía, ¿no? O sea, lo que Kant entiende por derecho, uno podría resumir en términos eh, simples y gruesos, ¿no? Es que el derecho y las leyes no son heterónomas, ¿no? Las leyes no nos son dadas desde afuera, ¿no? Eh, el derecho penal, por ejemplo, no me dice desde fuera de mi razón, desde fuera de mi uso de la razón, más, para ser más preciso, ¿no? Que yo no mate a otro, ¿no? Sino que por el hecho de yo participar de una comunidad determinada, estoy dándome a mí mismo, ¿no? De manera autónoma. Auto, para mí, nomo, nomos, normativa, ¿no? Me estoy dando para mí de manera autónoma la normativa de prohibitiva, uno podría decir, de no matar a otro, ¿no? La estoy aceptando como mía, ¿no? Entonces, con Kant uno comprende que el derecho, por así decirlo, no es un modo de imposición del pensamiento, ¿no? No necesariamente, al menos, ¿no? Porque sí hay una dimensión del derecho que es opresiva, ¿no? Y eso es algo que deberíamos discutir a lo largo de este curso, ¿no? Hay una dimensión opresiva del derecho según la cual yo simplemente sigo lo que el derecho manda, pero no lo razono, ¿no? Por mí mismo, ¿no? Pero sí hay una dimensión en la cual el, eh, el derecho es una expresión de mi propia autonomía, de mi propio uso de la razón, ¿no? Idealmente, en el sistema kantiano, el parlamento es ese lugar, ¿no? Yo elijo representantes que luego concurren a un parlamento para producir la legislación vigente, ¿no? Y esa legislación luego se me va a aplicar, ¿no? Entonces, habría una traslación de la autonomía, ¿no? A esas figuras institucionales que permitirían mediar el hecho de que yo me dé mis propias normas, ¿no? Pero la idea de fondo, claro, esa idea ideal, podríamos decir, se ve perturbada o corrompida por los vaivenes prácticos de la institucionalidad jurídica, ¿no? Y política. Pero lo importante es que eh, existe en Kant esta idea de comprender que el pensamiento llevado por uno mismo, ¿no? Es revolucionario en la medida en que, eh, tomado en un sentido radical, puede transformar, ¿no? La comunidad en la que vivimos, ¿no? Entonces es importante comprender para un curso de sociología en general, ¿no? Y del derecho en particular, comprender esta relación entre lo que el individuo hace, ¿no? Y la repercusión o el impacto que eso tiene en una comunidad determinada de la cual ese individuo es participante, ¿no? Entonces, para cerrar esta idea, ¿no? De la ilustración y para cerrar el texto de la ilustración en Kant, envía a una eventual sesión de discusión del texto que podamos tener en este curso, ¿no? Deberíamos decir que la ilustración es una actitud, ¿no? Que es con la cual el sujeto, el individuo finito, diría Kant en algunos otros textos, ¿no? Eh,
individuo finito somos nosotros los mortales, ¿no? Individuo infinito es Dios, ¿no? El que todo lo puede, el que puede experimentar lo que quiera, ¿no? Y puede querer cualquier cosa, ¿no? El individuo finito, es decir, nosotros los que morimos, y aquellos que, no solo los que morimos somos los individuos finitos, sino aquellos cuyo conocimiento está limitado, ¿no? El conocimiento de Dios omnisciente, ¿no? Omnisapiente, eh, eh, todo lo puede conocer, ¿no? Y lo que no puede conocer lo puede crear, ¿no? Nosotros no podemos crear conocimiento, objetos por conocer, ¿no? Entonces es interesante comprender cómo para Kant esta idea de la ilustración es una actitud con la cual nos enfrentamos al pensamiento y al mismo tiempo es una propuesta, ¿no? Uno podría leerlo como una propuesta de transformación revolucionaria de la sociedad, incluso si lo lee en un sentido específico, ¿no? Porque Kant, como decía anteriormente, nos muestra los límites del conocimiento, pero también nos dice que esos límites pueden cambiar, ¿no? Entonces, esos son los puntos principales, los puntos clave de este texto de Kant, que servirían como base y fundamento para una discusión, ¿no? Yo diría que es importante tener un conjunto de preguntas para abordar este texto, ¿no? Y esas preguntas tienen que ver con cómo es que el pensamiento moderno luego se termina convirtiendo en una religión de la razón, ¿no? ¿Qué es lo que la razón, ¿no? Deja fuera, ¿no? ¿Qué es la sin razón? Uno podría pensar que muchos modos de pensamiento peligroso o riesgoso, ¿no? Como uno puede reconocer más fácilmente en la experiencia o la producción artística en general, ¿no? Son modos de pensamiento que escapan de la religión de la razón, por ponerlo de manera caricaturesca, ¿no? Entonces, una pregunta crítica a un texto como este es, eh, yo solo puedo servirme de la razón, ¿puedo servirme acaso de otras cosas? ¿Qué es lo que excluye la razón, ¿no? ¿Qué significa irracionalidad, ¿no? ¿Cómo puedo pensar sin la razón? Uno podría hacerse todo ese conjunto de preguntas, ¿no? Que vienen a minar, a alguna manera corroer, ¿no? Este gran monumento, esta gran oda al pensamiento racional, ¿no? Uno puede ser crítico con el racionalismo y decir que en una sociedad compleja, como son las nuestras, ¿no? Existe una multiplicidad de modos y compromisos con el pensamiento que son críticos, son riesgosos, no son perezosos y no son cobardes, son corajudos, ¿no? Pero que no están inscritos eh, en la razón moderna, ¿no? Como la presenta Kant. Entonces, yo creo que un acercamiento crítico, un acercamiento, uno podría decir, ilustrado al texto de la Ilustración, es justamente este que tiene en centro el cuestionamiento mismo de la razón, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante preguntarse por qué es la razón, cuáles son los límites de esa razón y cuáles son los peligros de utilizarla de manera total, ¿no? Porque claro, uno podría ir un par de siglos más adelante, ¿no? Y presentar el proyecto de Theodor Adorno con Max Horkheimer, ¿no? Presentaban su texto sobre la crítica de la ilustración, ¿no? Eh, en el cual Adorno y Horkheimer exponen que el nazismo, ¿no? El proyecto nazi y el holocausto en definitiva serían una expresión, la máxima expresión incluso de la razón, ¿no? En términos en que eh, los campos de concentración y las cámaras de gas, por ejemplo, ¿no? Serían sofisticaciones técnicas llevadas a cabo solo gracias a la razón, al uso de la razón, ¿no? Entonces, claro, la sistematización y optimización de la muerte, ¿no? Es también un efecto de la razón. Entonces también hay que tener en cuenta, ¿no? Un pensamiento crítico respecto de este llamado a al uso de la razón como forma de emancipación y como producción de la libertad, ¿no? Entonces, con eso
damos por terminada esta sesión sobre Kant y dejamos abiertas algunas preguntas para la discusión crítica del texto. Finalizamos de esta manera y nos estaremos viendo a lo largo del curso. Adiós, que estén bien.